¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. En esta ocasión te mostraremos cómo resolver este problema de sistemas de ecuaciones diferenciales por eliminación sistemática. Mucho cuidado porque pudiera ser que ustedes ya lo resolvieron de manera correcta, pero revisan la respuesta del autor y pareciera ser diferente. Sí, aquí hay muchas variantes, sobre todo en este de 3×3, ya que normalmente la primera variable que ustedes encuentran, ya sea x, y o z, pues pudieran llamarle C1, C2, C3 a sus constantes y bueno, sacar las siguientes constantes de Y, de Z en función de sus primeras constantes. Y bueno, si el autor calculó primero otra variable diferente a la de ustedes, pues pudiera parecer que es diferente, pero es completamente equivalente. También la otra, yo en lo personal, si no tuviera que forzar lo del autor, pues yo de aquí despejaría Y, ¿no? Y sería un sexto de la derivada de la función de x con respecto de t. Si yo ya encontré x primero, pues puedo usar esto, despejar y sustituir aquí, y encontrar directamente mi función y con las constantes ya homologadas, a diferencia de como lo hicimos en el problema 1 y el 5, creo que ya grabamos anteriormente, ¿sí? Pero bueno, vamos a forzarlo a lo que nos dice el autor. Primero, lo que voy a hacer es convertir esto, ¿sí? A mis ecuaciones con operadores diferenciales, ¿sí? Primero yo lo pondría como dx sobre dt menos 6y, pasándolo del otro lado, está sumando, pasa restando, igual a 0. La que sigue, esta x pasa restando, lo pondría como menos x más la derivada de y con respecto de t, menos z, porque también pasa restando, igual a 0. Estos dos están sumando, pasan restando. Esta última, estos dos también pasan restando, me quedaría menos x menos y más la derivada de z con respecto de t, pues igual a 0. Para no trabajar con estas expresiones de derivadas, lo que se recomienda es reemplazar pues las derivadas con respecto de t, ¿sí? Por un operador diferencial que es una d mayúscula. Entonces, bueno, las podríamos convertir en lo siguiente: dx menos 6y igual a 0. La que sigue, pues sería menos x, ¿sí? Más dy menos z igual a 0. Y la última es menos x menos y más dz igual a 0. Lo único que hice es cambiar esta derivada por una d mayúscula, esta por una d mayúscula y esta por una d mayúscula, ¿sí? Acompañada pues de la variable que estábamos derivando. ¿De acuerdo? Ahora sí, con esto que es más fácil de manejar, pues tenemos que resolver este sistema. Repito, pues yo puedo encontrar primero x, que fue lo que pues yo hice de primera instancia, pero resulta que el autor encontró primero y, entonces él le nombró C1, C2 y C3 pues a esas constantes, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos hacer primero es eliminar una variable. Yo quisiera eliminar z con estas dos, ya que nuestra primera ecuación solo tiene x y y, ¿sí? Entonces, lo que yo haría primero con estas dos, las voy a poner aquí abajito, ¿sí? Bueno, vamos a ver si me permite copiarlas como texto, si no, pues las escribimos. Ahí está. Y bueno, lo que yo haría es multiplicar por lo que fuera necesario, como si fuera un método de suma y resta, para poder cancelar la z. Si se fijan, ya tiene signo contrario, ¿sí? Lo único que necesito es que sus coeficientes sean iguales. Entonces, bueno, yo multiplicaría toda esta ecuación por una d mayúscula, que es un operador diferencial o una derivada. Y bueno, toda esta, pues la dejaría igual para que pudiera aplicarse, ¿no? Entonces, bueno, aquí me quedaría esta ecuación, menos por más sería menos, ¿sí? D por x, pues me quedaría dx. Más por más, pues sería más, me quedaría d cuadrada por y. Y menos por más, pues sería menos dz. Y bueno, esto sería 0 por d, pues sería 0. Y la otra ecuación la voy a dejar como la teníamos, sería menos x menos y más dz. ¿Sí? Esto es igual a 0. Si sumamos ya estas ecuaciones, podemos darnos cuenta que se va a cancelar pues, la variable z. Y bueno, ya me va a quedar otra ecuación en función de x y y. Yo factorizaría el menos de estas dos x. Y bueno, una tiene una d y la otra le voy a poner menos 1. Menos por más sería menos. De hecho, le voy a poner más 1. Menos por más sería menos. Por d, pues me quedaría menos dx. ¿Sí? Menos por más sería menos, 1 por x, pues me quedaría menos x. Y ya tenemos por ahí esta expresión.
Vamos con la que sigue, voy a factorizar también. La y me va a quedar d cuadrada menos 1 por y. D cuadrada por y, pues d cuadrada y. Y menos 1 por y, pues me va a quedar esta menos y. Y bueno, esto sería igual a 0. Y yo ya tengo otra ecuación que solo tiene x y y. ¿Sí? Entonces ahora vamos a trabajar con estas que teníamos. Esta de aquí y la que acabamos de encontrar. ¿De acuerdo? La voy a poner por aquí y esta también la voy a poner por aquí abajo. ¿Sí? Este ejercicio, bueno, lo estaba resolviendo antes de grabarlo. Yo eliminé, por ejemplo, y pues encontré x y pues me doy cuenta ya al final que quería comprobar con la respuesta del autor, pues que el autor encontró primero y pues ya mis soluciones parecieran no ser correctas, pero eran equivalentes, ¿no? Entonces, para que no nos pase eso, voy a encontrar primero y para poder encontrar pues la respuesta que indique el autor. Para ello tengo que eliminar x. Entonces yo voy a multiplicar toda esta ecuación de arriba, ¿sí? Por una d más 1, para que me quede d por d más 1, positivo, y voy a multiplicar toda esta ecuación de abajo simplemente por una d, para que me quede menos d por d más 1. Pueda cancelar la x y puedo encontrar en este caso pues y de una manera pues muy sencilla. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por aquí, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces me quedaría d por d más 1 por x menos 6 por d más 1 por y igual a 0. La que sigue, que sería esta ecuación, es esta de arriba, y esta ecuación pues va a ser esta. ¿Sí? Esta me quedaría menos d por d más 1 por x más esta d, por esto que tengo aquí, d por d cuadrada menos 1 por y igual a 0. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora sí, si sumamos estas dos ecuaciones, pues vamos a poder encontrar la función de y que nos indique el autor en su apartado final. Se cancela esto con esto y me quedaría, pues en este caso, esta función, ¿sí? Que sería menos 6 d más 1 y aquí d por d cuadrada menos 1. Entonces vamos a irla agrupando aquí de esta manera. Voy a ponerle d por d cuadrada, me quedaría d cúbica. D por menos 1 me quedaría menos d, que sería el producto de estos dos. Menos por más sería menos, 6 por d sería 6d, y menos por más sería menos, y 6 por 1 pues serían 6. Y todo esto sería multiplicando pues a la variable y, que es lo que quiero encontrar ahorita. Vamos a agrupar las d's que quedan en medio, entonces me quedaría d cúbica menos 7d menos 6 por y igual a 0. Y bueno, recordemos que esta es una ecuación homogénea de coeficientes constantes. Yo puedo cambiar cada operador diferencial por una letra m. En este caso me quedaría m cúbica menos 7m, ¿sí? En este caso, sí, así quedaría, menos 7m menos 6 igual a 0. Y yo encontrando los valores de m de este polinomio, pues voy a poder encontrar, pues precisamente, los coeficientes de los exponenciales y todo esto. Recuerden que para cada valor de m positivo, la solución sería una constante por el exponencial de m por t. Si tuviéramos valores imaginarios que fueran conjugados, alfa más beta por i, ¿sí? Alfa más menos beta por i, pues recuerden que me quedarían expresiones de este tipo, serían C1 por el exponencial de la parte real por t, ¿sí? Por el coseno de beta por t, que es la parte imaginaria, más C2 por el exponencial de alfa por t, por el seno de beta por t, ¿sí? Donde pues pueden alternar las constantes con coseno o con seno, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces vamos a encontrar las raíces de este polinomio que está por aquí. ¿Sí? Para ello, pues podríamos usar la calculadora directamente o podríamos intentar encontrar pues algunos factores, hacer una prueba. ¿Sí? Voy a hacer una prueba para que ustedes lo puedan hacer. Si yo tuviera este polinomio, pues primero lo ordenaría y acomodaría sus coeficientes de esta manera. Pondría m cúbica, m cuadrada, m y lo que es constante. Y bueno, yo haría como una especie de tablita de este tipo. Para hacer pruebas rápidas, pondría los coeficientes. M cúbica tenemos 1, m tenemos menos 7 y las constantes serían menos 6.
En teoría, bueno, podemos dejar este espacio vacío, le pueden poner un cero como ustedes prefieran, está bien. Y pues vamos a probar o intentar probar valores de m que piensen que vamos a tener. Para ello podemos usar factores del último término. ¿Sí? Supongamos que yo digo, bueno, yo creo que m vale 2, pues podemos hacer la prueba. Bajamos el primer término igual y ahora multiplicamos 2 por 1, serían 2. Sumamos estos dos, 0 más 2 pues me da 2. 2 por 2 me daría 4, ¿sí? Menos 7, en este caso, más 4 pues me daría menos 3, ¿sí? 2 por menos 3 me daría menos 6, menos 6 me daría 12, y pues nos daríamos cuenta que como no nos dio 0, este no es una raíz de ese polinomio, ¿sí? Y bueno, pues podemos probar alguna otra. Voy a probar inclusive la misma, pero con signo negativo, ¿sí? Voy a decir m menos 2. Bajo el primero, que es igual, y multiplico menos 2 por 1, me daría menos 2. 0 menos 2 me va a dar menos 2. Menos 2 por menos 2 me daría más 4, porque menos por menos es más, y 2 por 2 es 4. Menos 7 más 4, pues me daría menos 3. ¿Sí? Y menos por menos me va a dar más, y 2 por 3 me va a dar 6, y ahora sí me va a dar 0. Significa que este factor pues sí es una raíz del polinomio. Lo podemos poner como m igual a menos 2 o lo podemos poner como m más 2 igual a 0. Esto está sumando, pues pasa a restar. Y podemos reescribir pues nuestro polinomio que teníamos originalmente, que sería este, como m más 2, y los numeritos que nos queden aquí son los coeficientes de nuestro nuevo polinomio. Se le va a bajar el grado de 1, entonces aquí en lugar de ser m cúbica, pues sería m cuadrada. Aquí sería m y bueno, estas serían las constantes, ¿no? Por lo tanto, me quedaría una m cuadrada, ¿sí? Menos 2m, ¿sí? Menos 3. Y bueno, esto sería igual a 0. Ya teniendo un polinomio de segundo grado, pues yo les recomiendo hacer factorización de ser posible o fórmula general si batallan mucho con ello. Entonces podríamos ponerlo como m más 2, ¿sí? Por dos paréntesis. Voy a poner m y m para que me dé m por m, m cuadrada. Y voy a buscar dos números que multiplicados me den 3, pero que restados me den 2. Ese sería 3 por 1. Y para que me dé menos 2, pues tengo que ponerle un menos al 3 y un más al 1. Menos 3 más 1 me va a dar menos 2. Y menos 3 por más 1, pues me va a dar menos 3. Y bueno, ya tenemos nuestra factorización. Por lo tanto, cada uno de estos paréntesis, pues es igual a 0. M más 2 es igual a 0. M menos 3 es igual a 0. Y M más 1, pues también es igual a 0. Y bueno, obtendríamos lo siguiente. Sería m igual a menos 2, ¿sí? M igual a 3 y m igual a menos 1. También aquí puede haber muchísimas variantes. Supongamos que yo les pongo m1, m2 y m3, como yo las encontré. Entonces, para mí me va a quedar c1, c2 y c3. Pero si el autor las enumeró, las ordenó diferente, pues ya vamos a tener ahí una ligera variante que, bueno, es equivalente, pero van a poder pensar que no les dio la respuesta el autor. Entonces, para forzar a esto del autor, voy a ponerlo de esta manera. Voy a poner m1 como menos 1, ¿sí? Que es lo que va a usar el autor. Voy a poner m2 como menos 2 y voy a poner m3 como 3. Y recuerden que cada uno de estos valores pues me va a arrojar una solución de este tipo, c por el exponencial de m por x. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que m1 es menos 1, m2 es menos 2 y m3 pues es 3. Y vamos a armar nuestra solución. Y pues sería igual a una constante por el exponencial de m por x, que sería menos t, más otra constante por el exponencial de m por t, que sería la segunda m, que sería menos 2, más una tercera constante por el exponencial de 3t. Y bueno, aquí es donde empiezan las variantes. Si yo lo hubiera tomado como lo encontré, pues para mí esta sería C1, C2 y C3. Y para el autor pues ya es diferente y pudieran pensar que no lo hicieron correcto, pero es completamente equivalente, no pasa absolutamente nada. Simplemente pues el autor pone una respuesta que él encontró en su momento, que a lo mejor se le hizo más factible. Yo repito, yo hubiera encontrado primero X, hubiera cancelado Y de aquí. Y bueno, si hubiéramos encontrado X primero, pues de aquí podríamos despejar. Y podría ser un sexto,
de la derivada de x. Derivaríamos la función de x que hubiéramos encontrado y obtendríamos directamente pues, la parte de y, ¿no? Entonces, bueno, desconozco si podemos integrar. Yo me imagino que en este caso en particular sí, porque pues tenemos todo, bueno, esta ecuación solo en función de y que ya encontré. Y bueno, aquí tengo la derivada de x con respecto de t. Entonces, pues vamos a intentar encontrarla, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que dx menos 6y es igual a 0, ¿sí? Entonces, el problema con la integral nada más es que saldría una constante por ahí, quizás nos pueda causar problemas, pero tenía la idea de hacer esto, ¿no? La derivada con respecto de x, perdón, la derivada de x con respecto de t, menos 6 veces y, pues es igual a 0. Si nosotros despejamos, pues podemos obtener que el diferencial de x es igual a 6y por el diferencial de t. Y bueno, sabemos que y pues vale todo esto, ¿no? Entonces, quizás pueda servir. Vamos a integrar de estos lados. Vamos a integrar de ambos lados. La integral del diferencial de x pues sería x. Y la integral de esto pues puedo sacar el 6 y puedo sustituir la función y de t. ¿Sí? Y pues ya sabemos que vale esto, entonces voy a cambiarlo por C1 exponencial de menos t más C2 por el exponencial de menos 2t más C3 por el exponencial de 3t. ¿Sí? Vamos a ver si sale la respuesta correcta. Por aquí en mi libreta lo hice diferente, pero se me ocurrió ahorita hacer esto, ¿no? Entonces me va a salir que la función x pues sería 6 veces esta integral. Sería 6 veces C1 por la integral del exponencial de menos t, que sería pues esto, ¿no? dt. Más 6c2 por el exponencial de menos 2t, diferencial de t, más c3 por la integral, y aquí me faltó la integral de hecho, por la integral del exponencial de 3t, diferencial de t, y bueno, de hecho aquí me faltó el 6. Acuérdense que este 6 afecta a todo. Y bueno, pues ya podríamos nosotros de aquí de alguna manera intentar encontrar esto, ¿no? La integral del exponencial de menos t tendría que ser un cambio de variable, ¿sí? Y me quedaría menos el exponencial de menos t. Entonces me quedaría x igual a 6c1 por menos el exponencial de menos t, ¿sí? La integral del exponencial de menos 2t, pues me quedaría menos 1 sobre 2t, ¿sí? Por el exponencial 1 sobre menos 2, perdón, por el exponencial de menos 2t, más 6 veces la constante C3 por la integral del exponencial de 3t, que sería positivo 1 entre 3 por el exponencial de 3t, diferencial de t, ¿sí? Esto lo obtuvimos de lo siguiente, por ahí si no recuerdan integrales, supongamos que yo tengo la integral del exponencial de a por t, ¿sí? Diferencial de t. Yo puedo hacer un cambio de variable, puedo decir que u es igual a por t, el diferencial de u es igual a por el diferencial de t, y si de aquí despejo el diferencial de t, pues me quedaría el diferencial de u sobre a. Entonces esto lo puedo cambiar a esta a 1 sobre a por la integral del exponencial de u, diferencial de u. Entonces me quedaría 1 sobre a por el exponencial de at más una constante de integración. ¿Sí? Entonces, bueno, lo único que hay que hacer es si es un coeficiente lineal, únicamente si es lineal, lo que esté acompañando a t, pues queda dividiendo. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, era un menos 1, pues me quedaría un menos. Aquí era menos 2, pues me quedaría menos un medio. Aquí era 3 positivo, pues me quedaría un tercio positivo. Y bueno, encontraríamos que x sería igual a menos por más sería menos 6c1 por el exponencial de menos t. Menos por más también sería menos 6 entre 2 serían 3. 13,2 por el exponencial de menos 2t. Y más por más sería más. 6 entre 3 me daría 2. C3 por el exponencial de 3t, diferencial de t. ¿De acuerdo? Y bueno, efectivamente, esta es la respuesta que había encontrado. Por ahí lo que había hecho yo, pero tardas más, es ahora con estas dos ecuaciones, eliminar y. Encuentras una función de x, pero tendríamos que ponerle constantes C4, C5, C6, y de todas maneras usar una ecuación diferencial
para intentar homologar esas constantes, ¿no? Entonces, bueno, esta es la respuesta del autor también. Por aquí llevamos, bueno, dos de tres funciones. La última función, pues podemos despejar de alguna de las ecuaciones que tengamos, ¿no? Las ecuaciones originales que tenemos serían estas. Yo, para no tardar tanto, pues usaría la de en medio. De ahí puedo despejar z y sin ningún problema, pues sustituyo x, sustituyo y, hago esta derivada y puedo encontrar z. Me voy a traer esta función para aquí abajo, que esta era la otra ecuación, una de las ecuaciones que teníamos. Entonces, si pueden despejar es más sencillo porque ya salen homologadas pues sus constantes. Si de aquí despejamos z, pues está restando, pasa sumando y me quedaría z igual a menos x más dy. ¿Sí? Entonces me quedaría que z es igual a menos x más la derivada con respecto de t de la función y. Y pues ya tenemos x y tenemos y, entonces sin ningún problema pues podemos sustituir. Me voy a traer y aquí a la parte de abajo. Sí, la voy a intentar poner por aquí. Y me voy a traer x para tenerla por aquí a la mano y sustituir pues en esta expresión que tenemos aquí. Ahorita la coloreo de otro color. La voy a poner de morado. Y bueno, ahí vamos a sustituir. Por lo tanto, pues z sería igual a menos x. ¿Sí? X vale todo esto que está aquí. Entonces sería menos 6c1 exponencial de menos t, menos 3c2 exponencial de menos 2t, más 2c3 exponencial de 3t. ¿Sí? Apenas ahí sustituí x. Me falta más, lo voy a poner aquí abajo porque lamentablemente no cabe, más la derivada con respecto de t, pues de la función y, que y sería c1 exponencial de menos t, más c2 exponencial de menos 2t, más c3 por el exponencial de 3t. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a ir afectando esto por los menos y las derivadas y demás. Menos por menos sería más, sería 6c1 exponencial de menos t. Menos por menos sería más también, más 3c2 exponencial de menos 2t. Menos por más sería menos 2c3 por el exponencial de 3t. Y bueno, aquí pues vamos a derivar. Me quedaría más c1 por la derivada del exponencial de menos t. La derivada de una exponencial es el mismo exponencial por la derivada de su argumento, que es menos 1. ¿Sí? Entonces me quedaría menos c1 por el exponencial de menos t. Más c2 por la derivada del exponencial de menos 2t, que es el mismo exponencial por la derivada de su argumento, que sería menos 2. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 2c2 exponencial de menos 2t. Y por último, la derivada de este término, el c3 se queda. Y la derivada del exponencial de 3t es el mismo exponencial con su mismo argumento por la derivada de su argumento, que sería 3. Y bueno, ya podemos sumar términos semejantes y me quedaría que z sería igual a 6c1 menos c1, pues me quedarían 5 c1 exponencial de menos t. 3 menos 2, pues me quedaría más 1, o sea, más c2 por el exponencial de menos 2t. Y menos 2c3 más 3c3, pues me quedaría más c3 por el exponencial de 3t. Nada más dejen de verificar si nos dio la misma respuesta. ¿Sí? Por aquí incluso, bueno, yo obtuve 5c1 exponencial de menos t más c2 exponencial de menos 2t más c3 exponencial de 3t. Y bueno, sin ningún problema, pues ya exactamente son las respuestas que nos indica el autor, ¿sí? En el apartado final del libro. Si les dan ligeramente diferentes, no piensen que están mal, simplemente intenten ver qué constante fue la primera que tomó el autor. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Pues fíjense si X, Y o Z tienen C1, C2 y C3, así solitas. ¿Sí? Esa fue la manera que yo identifiqué que el autor encontró primero Y, porque ponen Y, C1, C2 y C3. Y ya cuando encontramos otras variables, pues ya si se fijan, son en función de estas tres constantes principales o primeras que encontró el autor. Yo realmente hubiera encontrado primero X, repito, con esta ecuación hubiera encontrado y al final hubiera usado la misma función que usamos en este procedimiento para encontrar z. Sí, por ahí lo del integral, bueno, ahorita salió, no estoy 100% seguro si siempre se puede aplicar, sí, pero ahorita pues de alguna manera pues sí se obtuvo y aquí está, ¿no? Me da el mismo resultado que yo había calculado por otro método.
Y bueno, entonces nuestras respuestas pues serían la función x, que deberían de ser las que salen en el libro, en el apartado final, ¿sí? La función y, que sería esta que tenemos por aquí. Voy a ponerlo aquí en la parte de abajo. Y bueno, la función z, que fue la última que encontramos nosotros, la voy a poner nada más abajo para que aparezca x, y, z. Y bueno, entonces estas tres serían nuestra solución. Y con esto estaríamos terminando en esta ocasión. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestros contenidos con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales les pueda servir. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el link te lo pones tú. Hasta la próxima.